Saludos cordiales, su pastor Danilo Toledo Muñoz, desde la región del Maule, séptima región de Chile. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a continuar con este tema de la doctrina de la santificación. La doctrina de la santificación. Hemos estado observando en este primer punto que ya analizamos en qué consiste esta doctrina y los beneficios que otorga. Podemos a todas luces observar que esta doctrina, y va a ser algo que vamos a redondear el día de hoy, principalmente se establece a partir del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento va a demarcar o va a delimitar todo lo que implica esta doctrina. Vale decir que la santificación, que es el proceso, demarca el nuevo estado del creyente, que es la santidad. La santidad va a demarcar este nuevo estado, al mismo tiempo esta nueva posición. Somos santos, pero debemos crecer en esa santidad. Pero todo el proceso que surge a través del suceso de la salvación que activa el nuevo nacimiento se denomina la santificación. Bien, el día de hoy vamos a observar lo siguiente con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a hablar de esta nueva posición y de este nuevo estado, pero lo vamos a ver de una manera progresiva. ¿Qué significa esto? Que al que ha nacido de nuevo, ahora le va a venir un proceso de crecimiento. Por lo tanto, vamos a meditar bajo el título La santidad, nueva posición y nuevo estado de vida. Nueva posición y nuevo estado de vida. Vamos a la Biblia, por favor. Acompáñame a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Búsquelo, doy contexto. En este capítulo 5 de 2 Corintios, principalmente el apóstol Pablo va a hablar de lo que él denomina el ministerio de la reconciliación. Vale decir, la obra de Jesucristo propiciando la paz entre el Dios Santo, que había sido ofendido por el pecado, y la criatura rebelde que caminaba a condenación. La obra de la cruz facilitó la reconciliación entre Dios y el hombre. Y pongo ese orden, porque jamás el hombre iba a buscar la reconciliación con Dios. Dios tuvo que ser propicio. Palabras sencillas, tuvo que él mismo determinar el mecanismo para que se produjese la reconciliación. Y el mecanismo fue la obra de la cruz, fundamentada en el sacrificio de su propio Hijo. Y el apóstol Pablo enfatiza que este ministerio de predicar la palabra ahora, su énfasis es llamar a la reconciliación. Decirle al hombre, ven a reconciliarte con tu Creador en base a la obra del Salvador. Pero resulta que el apóstol no va a decir que esta obra consumada en la vida del hombre va a propiciar que seamos nuevas criaturas. Bien, encontró, entonces vamos a dar lectura. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice de la siguiente manera, y voy a leer en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Dios para comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén.
Vamos a desarrollar principalmente este texto y nos vamos a introducir a esta idea de que la salvación propiciada trajo un nuevo nacimiento, y este nuevo nacimiento va a demarcar todo el proceso llamado la santificación, en donde ahora el cristiano va a gozar de una nueva posición, un nuevo estado, donde va a tener la calidad de santo. Y vamos a observar que el Espíritu Santo va a producir un fruto que se llama la santidad en la vida del creyente. Y esta santidad es activa, no necesariamente pasiva. Y tiene también tres áreas muy bien definidas. Es posicional, es progresiva y es perfecta. El día de hoy vamos a hablar de esta idea de posición y progresión, y con la ayuda del Señor el día de mañana voy a redondear la idea de por qué también es perfecta, porque también tendrá una culminación. ¿Cuándo? Lo vamos a ver el día de mañana. Bien, analicemos el texto que he tomado como base. Cuando el apóstol dice de manera o de modo, en este caso aplica más el concepto de modo, porque pueden ser indistintamente las dos formas de expresión. Pero usemos lo que está tradicionalmente aquí. De modo. Esto es una condicionante o una condición. De modo. Ahora, ¿cuál es la condición? Que si alguno está en Cristo, y esa palabrita, esa preposición que viene después del adverbio de modo, la preposición en involucra salvación. Porque nadie que no esté en Cristo ha nacido de nuevo. El apóstol Pablo era muy experto y enfatizaba de manera muy sencilla pero clara, con alusiones de palabras que podemos denominar, y valga la redundancia, claves, lo que Cristo hacía a favor del salvado. En la carta a los Romanos, por ejemplo, sobre todo en el capítulo 8, usa la misma expresión. Comienza diciendo en Romanos 8, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. En Cristo. Los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. Palabras sencillas, todos los que viven en la carne son aquellos que tratan de justificarse a sí mismos. Y eso es insuficiente. Apuntando en ese sentido a la ley. La ley no fue para salvar, y entonces todos los que se basan en obras o sacrificios meramente humanos, desligados de la obra que Él realizó en su sacrificio perfecto, jamás podrán nacer de nuevo, jamás podrán ser salvos, jamás podrán disfrutar precisamente de este resultado de la salvación de manera directa, lo cual activa el proceso de la santificación y por ende no nos pone en la nueva posición de santos, ni en el nuevo estado de santos delante de Dios y de los hombres. Entonces, cuando aplica el concepto en, está hablando de gente salva. Estos que ahora ya no dependen de las obras propias, sino que dependen del Espíritu. Vale decir, la gracia de salvación y el Espíritu incorporado para reproducir el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, cuando dice de modo que si alguno está en Cristo, está hablando de que hay una condición para ser salvos, para ser justificados, para ser perdonados, para poder ser partícipes en vida de la vida eterna que a futuro la gozaremos en plenitud. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, ahora viene. Y aquí está la idea del nuevo nacimiento. Nueva criatura es. Este es el nuevo nacimiento. En conceptos teológicos, palingenesía. Tito 3:5, cuando escribe a Tito, le dice que hemos sido renacidos, palingenesía, hemos sido vueltos a la vida, hemos vuelto a vivir nuevamente por la obra de la regeneración, por la obra de el Espíritu y la palabra trabajando a la par en nuestras vidas. Hemos sido regenerados, palingenesía, vueltos a la vida. Aquí hago un pequeño paréntesis. Analice esto.
La primera muerte que sobrevino al hombre no fue la física. En el huerto del Edén, Adán y Eva mueren espiritualmente. Después mueren físicamente. El problema es que todo muerto espiritualmente fallece físicamente, pero va a condenación. Todo aquel que muere sin Cristo. Ahora, el que está en Cristo, lo primero que va a hacer nuestro Dios, dado que hemos estado muertos espiritualmente, lo primero que va a hacer es que nos va a resucitar espiritualmente. Y esta es la prenda de garantía, que aunque fallezcamos, hay una promesa después de resucitarnos físicamente. Y eso, conforme a lo que estudiemos mañana, va a ser en el momento de la glorificación y nos permitirá vivir eternamente. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces hay una diferencia. El ser nueva criatura, el nacer de nuevo, implica que hemos sido resucitados espiritualmente. Ahora tenemos vida espiritual. Esto es lo que va a marcar la nueva posición y el nuevo estado. En el fondo, la santificación es la reactivación de la vida espiritual, y la santidad, que nos posiciona como santos y nos da el nuevo estado de santos, tiene que ver con tener ahora una vida espiritual ligada junto con el Espíritu Santo en el conocimiento nuevo respecto de Cristo para llegar al Padre un día. Bien, fíjese lo que va a decir ahora. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esto es, los pecados antiguos, la vida antigua, el juicio que se cernía sobre nosotros, todo lo anterior negativo que nos cautivaba para perdición, eso quedó atrás. Hubo una vuelta de página. Hay una nueva historia que se está escribiendo de cero. Y ahí es donde va entendiendo usted que esto va a requerir una progresión. Y cuando digo me refiero a progresión, que va a haber un proceso gradual, que va a ir de 0 a 100, de menos a más. De menos a más. Por ejemplo, en Proverbios 4:20 se nos dice que hay una referencia, obviamente antiguo testamentaria, pero aplicable a la vida del creyente, que vamos creciendo como la luz de la aurora hasta la plenitud del mediodía. Es así la vida del creyente. Vamos creciendo de menos a más. De menos a más. De menos a más. En este proceso, en este estado, en esta nueva condición de vida, la cosa ahora cambia, es diferente. Cristo ha renovado todo, ha hecho todo nuevo, pero todo esto nuevo, no se olvide, requiere un avance, requiere una progresión. Sencillo ejemplo es esto como nuestra vida natural. Nuestros padres nos dieron razón de vida, porque el que da la vida es Dios. Al unirse, uno es engendrado en el vientre de la madre y viene todo un tema hasta que nacemos. Pero no nos quedamos toda la vida como bebés. Al nacimiento natural le viene todo un proceso de crecimiento hasta la muerte, hablando en sentido natural. Con la nueva vida en Cristo ocurre algo similar. Fuimos engendrados en Dios por el poder de la palabra y el Espíritu. Hemos nacido una nueva vida y ahora la meta del Espíritu Santo es hacernos crecer en esta nueva vida hasta que se forme la imagen del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo en nosotros, para capacitarnos a plenitud a la vida eterna. Entonces ahora entramos a la nueva vida, a la vida plena. Y esto es una capacitación para la vida eterna. Y cerremos aquí con lo que enseña en este pasaje el apóstol Pablo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero que usted observe que otra de las claves de palabras que usa el apóstol Pablo en muchas de sus cartas, aparte de el adverbio condicional de modo, de manera, la preposición también que nos
compenetra en esta nueva vida estar en Cristo, también usa lo absoluto, todo o nada. Y aquí está diciendo, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Estamos en novedad de vida. Y si a usted le queda alguna duda, mire lo que dice el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Bien, entonces ahora veamos un tema aquí fundamental. Estamos diciendo que este nuevo nacimiento va a propiciar estas dos cosas. Va a propiciar todo el proceso llamado la santificación, pero ahora el creyente, y lo vimos el día de ayer, como santo tiene una nueva posición y un nuevo estado. Esa nueva posición es ser posicionados como hijos de Dios, y el nuevo estado, santos delante de Dios y de los hombres. Pero esta santidad, y es aquí donde la vamos a observar, es progresiva, no es estática, no es pasiva, no es un asunto ya concluido. No somos santos de manera absoluta y perfecta. Eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Cuándo vamos a ser santos de manera perfecta? Por eso muchas veces no entendemos esto de que somos santos en posición y en progresión. No alcanzamos a entender que de posición somos santos y de crecimiento somos santos. Posicionalmente somos santos ante los ojos de Dios, también ante los ojos del mundo. Pero nuestra realidad del día a día muchas veces está muy lejos de la realidad con la que los ojos de Dios nos ven. Comenzamos a mirar nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestras áreas de pecado, nuestras tentaciones, nuestra propia esencia humana que se revela contra Dios, y comenzamos a dudar. El asunto en cuestión es que, entendiendo esta nueva posición y estado, tenemos garantía de seguridad en Cristo, de que nuestra salvación no va a depender de lo que hagamos o dejemos de hacer. Esta salvación va a estar siempre supeditada bajo el alero, bajo la cobertura y bajo el accionar de Cristo. Pero esta nueva vida nos da esta garantía de una seguridad nueva en Cristo. Ahora la pregunta sería, sabiendo que estamos en esta posición y estado nuevo, pero entendiendo que debemos crecer, ¿quién va a propiciar el crecimiento? ¿El Espíritu Santo solo, sin nuestra asistencia? ¿O el Espíritu Santo obrando a través de nuestra actitud de voluntad rendida a Él? Y la respuesta más certera sería lo segundo. Voy a usar dos palabras técnicas en teología. Para la salvación existe lo que se llama el monergismo. Dios es el que la propicia. Dios es el que la activa. Dios es el que la genera. Y si algo hace el hombre, solamente optar por la oferta presentada. Bien, eso es monergismo. Dios generando todo esto de la salvación. Pero ahora, para el crecimiento se activa lo que se llama sinergismo. Palabras muy sencillas. Dios, a través del Espíritu Santo, iniciando todo esto y llevándolo hasta la consumación, pero nosotros también poniendo de nuestra parte para crecer. Aquí debemos también poner de nuestra parte para crecer. Entonces ahora no es uno solo actuando, monergismo, son dos, Dios y el creyente en este mecanismo de crecimiento. No se olvide lo que también dice Filipenses 1:6. ¿Ah? Mire, fíjese lo que dice Filipenses 1:6 y lo vamos a ver para que se dé cuenta cómo también hay una idea de perfección, una idea de menos a más, una idea de llegar a una meta. El Espíritu Santo nos va a hacer llegar a una meta. Dios va a ser fiel para iniciar una obra. Dios va a ser fiel para concluir esa obra.
Caso contrario, Dios sería un Dios mentiroso y sería un Dios que está totalmente despreocupado de los suyos. Imagínense Dios no nos asistiera. Imagínense que Dios no estuviera a nuestro favor. Imagínense que Dios nos hiciera nacer y dijera, bueno, arréglate como tú puedas. Creceríamos todos torcidos. Hasta los jardineros sabios muchas veces saben para que el árbol crezca derecho, tienen que ponerle ciertos puntales. Fíjense entonces lo que dice Filipenses 1:6. Escucha atentamente. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, aquí hay una clave. Esto de ser perfeccionado habla de lo progresivo, habla de menos a más, habla del crecimiento. Pero note, aquí nos da la clave para el estudio de mañana. ¿Cuándo vamos a ser perfeccionados definitivamente? El día de Jesucristo. Vale decir, cuando Él venga o por nuestras vidas, individualmente, o cuando venga por la iglesia en el arrebatamiento, en lo colectivo. Ahondamos más. Fíjese lo que ahora va a decir Pablo en esta misma carta a los Filipenses, pero en el capítulo 2 y versículos 12 y 13. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, mucha atención aquí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto no es una preocupación, como algunos piensan, de perder la salvación. Aquí está hablando de una ocupación en esa salvación. ¿Y cuál es nuestra meta de ocupación en ser salvos? Crecer. Nos ocupamos, nos proyectamos, nos mentalizamos en crecer. Vale decir, ahora tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que ir aprendiendo cuál es la voluntad de Dios y para eso es clave el estudio bíblico. Para eso es clave la disciplina de la comunicación con Dios a través de la oración. Para eso es clave también cada tanto buscar al Señor en ayuno, para apartarnos de la contaminación del mundo. Esos son los rudimentos básicos. Pero aquí si usted se fija, algunos toman equivocadamente este pasaje, el apóstol Pablo nunca está poniendo en entredicho la salvación, diciendo, oye, tú tienes que vivir con temor y temblor porque tú no sabes que eres salvo. Vive preocupado. Aquí no está diciendo eso. Está diciendo, eres salvo, ahora ocúpate. Ocúpate. Obviamente de manera reverente, ocúpate, actívate, proyéctate, mentalízate en crecer, en crecer. Ahora, ¿quién va a ayudarnos a crecer? Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él será fiel en concretar la obra hasta la meta. Y en ese proceso, que es todo lo que conlleva la santificación y nuestra nueva calidad como santos en posición y estado, ahora nosotros vamos en pos de ese crecimiento, donde Dios mismo va a producir así el querer como el hacer, en esa buena voluntad perfecta y agradable. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese lo que ahora Pedro también nos va a decir al respecto. El apóstol Pedro también enseña esto de que es una santificación progresiva, va creciendo y también nos hace responsables a nosotros. Mire, voy a leer desde versículo 3, después que Pedro en su segunda carta, Pedro saluda, después desde el versículo 3 comienza diciendo esto: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, está hablando de la nueva vida, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, eso es el nuevo nacimiento, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí está hablando de la santificación. Mucha atención. Vosotros también, poniendo toda diligencia, esto involucra rapidez y acción, buena disposición, voluntad rendida. Por esto mismo, añadid, y aquí está la parte aditiva, tenemos que crecer, a añadir, tenemos que sumar cosas a nuestro favor. Añadid a vuestra fe virtud,
a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Para qué es necesario esto? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, está hablando de un fruto. Bien, ahora veamos cómo el apóstol Pablo presenta este fruto que parte de estar muy verde a estar maduro. Y si estamos hablando del Espíritu Santo, el fruto que produce es la santidad. En Gálatas 5, el apóstol Pablo enseña esto. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Por favor, nunca más diga los frutos. Es un fruto. El que es santo produce santidad. El Espíritu Santo produce santidad. Ahora, este fruto nos capacita para obras que son frutos o evidencias de la santidad, que son cosas diferentes. Bien, Pedro nos decía que para que podamos estar dando fruto, pero Pablo ahora, el apóstol Pablo, nos va a decir que el Espíritu Santo lo va a propiciar, pero Pedro nos dice que debemos también activar para que sea propicio. Y fíjese lo que va a decir Pablo al respecto, hablando de el fruto de la santidad. Mire, fíjese lo que va a decir aquí. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son 9 características de un fruto llamado santidad, o son 9 cualidades del proceso que va de menos a más. Podemos decir que la parte más verde es el amor y la parte madura del fruto va a terminar siendo, en este caso, la templanza o el dominio propio. A la salvación lo primero que le viene es el amor y por consiguiente el gozo, pero no inmediatamente nosotros estamos templados o formados definitivamente. Aquí está la idea de la progresión, de la parte progresiva de la santificación. Entonces, note, repito, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y mire cómo cierra, contra tales cosas no hay ley. ¿Ah? Después dice, pero los que son de Cristo, estar y ser, note, estar y ser, aquí tienen que ver con una parte formativa, estar y ser, una parte formativa, estar tiene que ver con estado y ser tiene que ver con posición también y progresión de crecimiento. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, note, andemos también por el Espíritu. Entonces, aquí está la idea de que en la parte progresiva de la santidad, el Espíritu Santo nos va a llevar a estas metas, pero nosotros también tenemos que disponernos. ¿Bien? Y quiero cerrar con algunos versículos para la concreción de ciertas ideas. Mire, vamos cerrando con 1 Corintios 6, 9 al 10. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿Qué nos va a decir Pablo aquí? Aquí hay una cuestión de peso. ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? ¿De qué grupo somos? Va a haber gente que nunca van a nacer de nuevo y lamentablemente no van a tener parte. 1 Corintios capítulo 1, capítulo 6, versículos 9 al 10. Repito, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso lo tenemos claro. Pero note, ¿cómo hace la diferencia de los que ahora estamos en esta nueva vida hacia un crecimiento pleno? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados,
en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está. ¿Se fija la gran diferencia? Es una diferencia sustancial. Bien. Vamos ahora a 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Y aquí ya vamos cerrando. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. El apóstol Pablo tenía las cosas muy claras y se las transmitía de una manera sencilla a las iglesias. Que Dios nos ayude siempre para estas doctrinas un poco complejas a veces en su desarrollo, poder entenderlas en su simpleza. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿se recuerda lo que decía Pedro? Grandísimas promesas. Limpiémonos. ¿Cómo es esto? Limpiémonos. El Espíritu Santo y nosotros trabajamos a la par para crecer. Progresión, progresiva. Nueva posición, ahora le viene crecimiento. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué decía anteriormente Pablo cuando escribía también a los filipenses? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Crezcan en reverencia también, en conocimiento, en relación con Dios. ¿Se recuerda ayer? No hay relación con Dios si no hay santidad de por medio. Y finalmente vamos a 1 de Juan 3:15. Primera carta de Juan, 1 de Juan 3:15. ¿Qué nos va a decir el apóstol Juan en esta sección? 1 de Juan capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pero mira ahora, en esto hemos conocido, avanzamos al 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. También ponemos nuestra vida por los hermanos. Entonces, aquí, ¿qué está planteando Juan? Juan aquí está planteando un crecimiento en el amor. Un crecimiento en el amor. Para que se entienda mejor, leamos incluso al versículo 14, se entiende mucho mejor. Mire, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, Juan va a plantear la idea de un crecimiento en santidad en la medida que nuestro amor también va siendo perfeccionado. Todo indica que al nacer de nuevo le sobreviene un proceso de crecimiento. Y todo ese proceso se denomina santificación, que va de menos a más. Y nosotros gozamos de un nuevo estado y de una nueva posición. Dígame si en Cristo no hay garantías hermosas de salvación y de vida eterna. Amén. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.